Literatura de la colonia y el barroco. Antecedentes. Antes del tiempo de la colonia se dio un proceso de descubrimiento y conquista, descubrimiento en 1492 y luego se vino un proceso de conquista que se dio de una manera hostil, de una manera violenta, aunque se pueden rescatar algunas personas como Fray Bartolomé de las Casas, quien trató de proteger a los indígenas y aún sigue siendo recordado por eso. El contexto histórico. Después de los 3 siglos de dominación, comenzaron a desatarse las luchas de resistencia por parte de las colonias hispanoamericanas a causa de la explotación económica, política y social de que eran víctimas. Estamos hablando de 300 años en los cuales ellos se quedaron eh, subyugados, esclavizados, pero empiezan unos pensamientos independentistas. Muchos de los líderes independentistas viajaron a países como Francia, Alemania y llegaron con ideas de libertad y con ideas de emancipación. La Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fueron las causas externas que llevaron a los criollos a comandar los estallidos independentistas. Recordemos que los criollos son los hijos de los españoles nacidos en estas tierras. La literatura de la colonia se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII durante la época de la dominación española y portuguesa en Latinoamérica. Fue escrita por portugueses y por criollos. Al igual que en el tiempo de la conquista, las crónicas toman un papel muy importante no solo para la literatura, sino también para la historia, ya que gracias a estos escritos podemos saber mucho de nuestra historia, con detalle. Las características de las crónicas de la colonia relataban acontecimientos relacionados con la ciencia, con la historia, usaban muchos adjetivos para entrar en detalles, ya que a ellos les gustaba relatar acerca de la vida cotidiana y las costumbres. Un ejemplo muy importante que no podemos pasar por alto es la crónica de Felipe Guamán, Poma de Ayala, ya que él era descendiente directo de incas. Él viajó a Europa, de allí obtuvo muchos conocimientos y pues escribió de una manera muy característica. Él criticó la explotación de la mano de obra indígena, también usó algunos términos quechuas, mostró las relaciones de poder que habían entre los colonizadores y los nativos de América y usó el español antiguo también. La lírica en la colonia fue muy importante y los subgéneros que más cobraron relevancia fueron la poesía y el soneto. Dentro de las características de la poesía de la colonia están los temas y los estilos, ya que imitaban las formas renacentistas europeas, el sentimiento, ya que querían expresar cariño por las tierras americanas, un tono exaltado para acentuar las emociones del lector y la influencia de la religión católica. Los sonetos en la época colonial fueron muy importantes y característicos, inspirados por Dante Alighieri y Petrarca, también tomados por los escritores de Hispanoamérica. La estructura del soneto tenía 14 versos, cada uno de 11 sílabas. Los temas eran de amor idílico y autorreferencia y tenía un estilo con un tono elogiador y un lenguaje artificioso. El barroco en Hispanoamérica. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que surgió a finales del Renacimiento en el siglo XVIII. Se desarrolló a favor de la religión católica para enaltecerla y difundir sus ideales. Es importante recordar que la palabra barroco antes se usaba como un término peyorativo cuando se quería hablar o hacer referencia a algo muy extravagante o exagerado. Dentro de la literatura del barroco se dieron dos subcorrientes, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo promovido por Luis de Góngora y Argote y el conceptismo promovido por Francisco de Quevedo. El culteranismo se ocupó de las formas de recursos
con un excesivo uso de metáforas y de diferentes figuras literarias. Por el contrario, el conceptismo se preocupó por el contenido más que por la forma. Eh, Cabe resaltar que estos dos autores eran, por decirlo de alguna manera, enemigos, se atacaban constantemente el uno al otro. Sin embargo, esto lo hacían por medio de la literatura, lo que lo hace muy particular. Estos son los autores de los que estaba hablando. El primero, Luis de Góngora y Argote, padre del culteranismo, y el segundo, Francisco de Quevedo, padre del conceptismo. La lírica barroca. Mediante un estilo denso, extravagante y de difícil comprensión, la lírica del barroco jugó con el significado de las palabras e ideas, como ya se había mencionado. Estas son las características: la alteración del orden de las palabras para aumentar la musicalidad. Estaríamos hablando del hiperbatón, una figura literaria muy usada, un vocabulario complejo y poesía enredada. El lector ilustrado debía develar el mensaje. En el vocabulario complejo podríamos estar hablando del culteranismo. Repetición de palabras y sílabas para aumentar el ritmo. Esto también era muy usado por Luis de Góngora y Argote. Intensificación de sentimientos como alegría, tristeza o abandono. El mayor representante del barroco en Hispanoamérica no fue un hombre, fue una mujer, y fue una religiosa llamada Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana. Ella no se caracterizó tanto por sus obras místicas y religiosas, sino más bien por sus obras irreverentes. Durante el tiempo del barroco se dio una corriente mística particular, hecha por religiosas ante todo, y sus características son el intento de expresar lo inexpresable, una búsqueda de pureza en los sentimientos, en las emociones, admiración y asombro ante lo que se contempla, y la voz poética que siempre se dirige al cielo o a los seres celestiales. En términos espirituales, la búsqueda de perfección del espíritu para llegar a la comunión o encuentro máximo con Dios es un estado místico que sobrepasa los sentimientos del ser humano. Finalmente les voy a dejar este versículo. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. En la mística barroca, los autores escribían pensando y esperando encontrarse con Dios por medio de las letras, pero no sabemos cómo estaba su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que estamos alabando a Dios solamente con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él? Esta es la reflexión que quiero dejar hoy.